Estás escuchando el podcast de Ellas, donde te vamos a dar snacks psicoemocionales que te ayuden a evolucionar tu vida y tus relaciones. Soy Guada Sánchez y ayudo a mujeres a sacar su mayor potencial, curar sus heridas y elevar su vida. Y en este podcast te voy a hablar sin filtro. Hola Bonica, bienvenida de nuevo al podcast. Hoy tenemos un poco un cambio de espacio. De hecho tenía muchas ganas de hacer podcast un poco más desenfadados porque donde grababa antes tenía que estar todo mucho más estructurado y yo desde el principio de los podcasts me encanta como que contaros lo que yo pienso sobre las cosas y así tal cual me sale. Así que vamos a volver en formato un poquito más casual, que además disfruto mucho más y creo que vosotros también. Así que bienvenidas. Vamos a hablar sobre el enfado y sobre todo el enfado y la asertividad. Es decir, yo puedo estar enfadada y ser asertiva a la vez. Y creo que hay como un montón de creencias en torno a las emociones negativas en general, pero en concreto con el enfado, creo que algunas personas no tienen la experiencia interna de que yo puedo estar cabreada, puedo estar sintiendo cierta frustración, puedo estar sintiendo enfado y hay maneras de expresar eso de una manera asertiva. Es decir, puedo aún así corregularme con el otro o hay maneras para gestionar lo que ese enfado me quiere decir y aún así comunicarme con el otro. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Y me pasó viendo el otro día eso en Nueva York, que la verdad es que es para analizarlo y a ver si algún día de eso. Y hay como un montón de momentos de peleas, así como de y tú tal, y yo cual, y portazo, y no sé qué, la típica hostia en la cara así noventera que digo, macho, sí, que esto lo hemos visto desde que llevamos viendo cine y series en los 90 y como que hay mucho de eso. Y en parte digo, claro, los referentes que tenemos son estos. O sea, la data que yo tengo, siempre os hablo del cerebro predictivo. Mi cerebro es un almacenador de data, igual que ChatGPT, y predice lo que va a pasar, igual que ChatGPT. Qué casualidad, ¿no? Entonces, mi data, mi información anterior, es la que construye mi experiencia. Y yo gran parte de lo que he visto con respecto a las relaciones, o mucho de lo que he visto, es que el cabreo y el conflicto viene con portazos y con bofetadas en medio de las calles de Nueva York. Pues a lo mejor no tengo siempre una experiencia interna o una capacidad de construir o de vivir mis propios enfados de otra manera. Entonces la pregunta es, ¿dónde están los referentes de cómo expresar una emoción de enfado sin liarla, sin dar portazos y pegar bofetadas a la otra persona? Y aquí me gustaría hablarte un poco de la regulación y de la autorregulación y de la corregulación, aunque en este caso te voy a hablar un poco más de la autorregulación. Y la regulación es la capacidad que tenemos para gestionar nuestro propio estado interno. Y es súper importante que te hagas las preguntas de qué me regula, qué me desregula y qué hago yo conscientemente para regularme, para volver a la calma. Es decir, esa capacidad que tenemos para gestionar nuestro sistema nervioso cuando algo nos pasa. Aquí pasa algo curioso y es que muchas veces muchas personas por miedo a conectar con el enfado lo reprimen, ¿no? Y acaban construyendo en su arquitectura interna una tendencia a ser más complacedores o complacedoras. Y puede que haya una creencia ahí de que si me enfado, daño. O de que tal vez he tenido un ejemplo en mi casa de gestión del conflicto muy desregulado y relaciono, porque no he visto otra cosa, eso, y entonces lo voy a evitar a toda costa y acabo teniendo una tendencia o desarrollando la estrategia más de asegurarme que no haya ese conflicto, porque me incomoda tanto que prefiero que no esté. E incluso aquí puede haber una creencia de que si digo lo que no quiero o si me enfrento de alguna manera o confronto, que es casi inevitable en las relaciones, puedo perder el vínculo. Y los humanos vamos a hacer lo que sea antes de perder los vínculos. Y por otro lado, a veces pasa todo lo contrario. El enfado es una manera de defenderme y se convierte en mi estrategia por defecto y tiendo a la lucha y tiendo a estar a la defensiva y tiendo a tener bien el ojo de que no me ataquen, que puede ser, y esto es también el caso de cada uno y que lo reflexiones tú en tu caso, que si yo me he sentido muy atacada y he tendido a tener la experiencia de que las relaciones a menudo son un ataque, pues yo esté así puesta para que no me ataquen. Y a veces incluso, aunque venga alguien en cero modo de ataque, yo tenga esa defensa activa. Entonces muchas veces tenemos estas dos partes del espectro. Una sería explotar y tener las defensas y estar en modo desde el inicio y que haya cierta tensión y cierta agresividad a la hora de relacionarse y que esté de manera más o menos crónica activa el sistema de defensa, o todo lo contrario, ¿no? La complacencia, el conflicto, el evitar la confrontación. Y estos dos lugares tienen algo en común: la falta de capacidad de gestión
resolución del conflicto de una manera asertiva o regulada. Es decir, y es la idea que me gustaría que te llevases de este podcast, el enfado, la frustración y los límites pueden ir de la mano con la asertividad y la conexión y la armonía con el otro. Es más, cuando conseguimos esto, conseguimos seguridad relacional, que es lo que voy a seguir comentándote, reforzándote y animándote a cultivar más de. Y esta es una de las piezas. Cómo abrazo, gestiono, proceso mis emociones incómodas, en este caso las relacionadas a el cabreo, la rabia, la frustración, que son emociones que suelen muchas veces darse en contextos relacionales, y uso la información que me están dando, porque muchos de nuestros cabreos tienen que ver con algo que me ha sucedido con el otro, y uso esta información para incluso reforzar la relación con el otro, porque el otro es importante que entienda lo que a mí me duele o me molesta. Es más, es una de las únicas maneras que tiene de cuidar. Entonces, precisamente el cabreo o la frustración relacional tiene diamantes dentro que necesitamos, diamantes de información para poder construir seguridad relacional en un vínculo. Y aquí juntar estos dos conceptos. Puede haber cabreo y enfado y autorregulación y corregulación a la vez. Puede haber enfado y asertividad. Y aquí te quiero meter un poquito de neurociencia y de la ciencia del sistema nervioso. Y es que la rabia como emoción o como experiencia interna no es tu enemiga, es feedback de tu cuerpo. Es una activación del sistema nervioso que a menudo te va a dar el mensaje de esto no me gusta, esto es peligroso, esto me daña. Es una defensa natural, adaptativa, funcional que el sistema nervioso ha desarrollado desde hace miles y miles de años y además compartimos con muchísimos animales. Lo interesante es que el sistema nervioso tiene mecanismos que son automáticos, es decir, más rápidos. Y gran parte de los sistemas de defensa tienen esta naturaleza. Entonces hay una parte de nuestra conducta y una parte de nosotras que cuando se siente amenazada va a responder de manera relativamente rápida. Y es que cuando se desarrolla nuestro sistema nervioso era importante esta rapidez de respuesta, porque los peligros que había durante la era en la que se desarrolla nuestro sistema nervioso eran peligros más inminentes. Y es curioso porque si aceptamos la teoría de Darwin, que es que venimos de la evolución y de animales, llevamos millones de años desarrollando este sistema nervioso. La mente no puede ni rozar la complejidad temporal de la evolución de nuestro sistema nervioso. Y en todos esos miles de años, gran parte, el 90 y pico %, no sé exactamente, habría que mirarlo, depende de qué momento cojamos, del tiempo éramos cazadores, recolectores o éramos incluso otras especies, ¿no? Depende de dónde nos vayamos. Y ahí los peligros eran inminentes. El contexto social era mucho más pequeño, vivíamos en tribus o en comunidades mucho más pequeñas y tenía su función tener esas respuestas más automáticas y más rápidas, y por eso las tenemos. Ese sistema automático, funcional, de defensa y rápido ha sido muy adaptativo durante miles de años y lo sigue siendo a día de hoy. Pero ahora no lo es tanto en otros contextos, sobre todo relacionales. Nuestro contexto social es muchísimo más complejo que hace miles de años. Ahora estamos 7 billones de personas en la Tierra. Ahora mismo yo tengo Madrid enfrente, pues no sé, habrá 1000, si pudiera atravesar los edificios, habrá miles de personas delante mía ahora mismo. Y voy a bajar a la calle y me voy a cruzar con cientos. Y acabo de encontrarme con una paciente y me voy a encontrar con las compañeras del espacio y voy a ir a casa y me voy a encontrar con mi compañera de piso y voy a andar al lado, a metros de miles de personas. Esto es relativamente nuevo. Las grandes polis, donde muchos de nosotros vivimos, están solo al final de la evolución de nuestra historia. Y ahora, cada vez más, es funcional autorregularnos. ¿Cuál es mi punto? Que tienes un sistema nervioso con una capacidad de respuesta rápida, automática, que ha sido muy funcional, pero que a día de hoy, con las relaciones complejas que tienes, es muy adaptativo aprender a autorregularte y aprender a corregularte con otros en relación. Por eso en las últimas décadas se habla tanto de esto y no se hablaba tanto hace 500 años en Game of Thrones, donde cortar cabezas de manera rápida era bastante funcional. A día de hoy, corregularnos, autorregularnos, tener conciencia social empieza a ser cada vez más adaptativo y yo te mega animo a ello.
Y por eso el podcast de hoy va sobre eso. Cómo gestiono mis respuestas automáticas y rápidas, mi parte emocional que me manda mucha información rápido y me autorregulo y puedo gestionar esto en un contexto de asertividad con otras personas. El enfadarse, el gestionarse, el procesar emociones de frustración y enfado desde la asertividad y desde la corregulación con el otro y la autorregulación es una habilidad y es aprendible. Y si no la tienes, pues no es tu culpa, porque probablemente no la has aprendido. No sabes chino porque no estás en China. Hablas aquí, me estás entendiendo a mí porque este es el idioma que has aprendido y que tu cerebro capta sin tener que hacer ningún esfuerzo. Pues el lenguaje relacional también es un lenguaje y también se ha aprendido y también lo has aprendido y también lo aprendes y también lo puedes seguir aprendiendo. Entonces, empecemos desde ahí, no tanto desde la culpa, sino desde la toma de responsabilidad. Todo lo que ha pasado en mi historia hasta hoy, mucho no ha sido elegido, pero cada vez, sobre todo si estás aquí, tenemos más capacidad. Pero en cada instante, de nuevo tengo una oportunidad, si me paro conscientemente, a elegir qué va a pasar de ahora hacia adelante, cuál es la nueva información que voy a poner en mi cerebro a partir de ahora. Así que lanzarte un poquito la pelota y decirte que, aunque no lo tengas, es aprendible, es desarrollable y tú lo puedes aprender. Yo creo profundamente en la capacidad para corregularnos y por eso hago terapia grupal. Hablo mucho de esto en mi libro también, sobre la autorregulación y la corregulación, y te lo súper aconsejo y te dejo link abajo. Y no solo eso, sino la capacidad de autorregularnos en la presencia de otras personas, que realmente son dos procesos que están pasando todo el rato. O sea, cómo me afecta el sistema nervioso, digamos, o la experiencia interna del otro en mi presencia, cómo le afecta eso a mi experiencia interna y cómo yo me puedo autorregular a la vez que estoy lanzándole el feedback al otro. Y es estos dos ciclos que están funcionando, de autorregulación y corregulación en el otro casi constantemente, y cómo estos son la base de la regulación o la desregulación relacional y de la seguridad o de la no seguridad relacional. Por eso yo me he especializado en trabajar en terapia grupal, porque es un simulacro de la vida, porque realmente eso está pasando en un contexto terapéutico. Es muy interesante que podáis ser conscientes de cómo procesáis y gestionáis cosas dentro de un contexto terapéutico, porque es un contexto sostenido. Entonces, la terapia grupal es el poder vivir lo que siento con otras personas, el poder tomar conciencia de esta capacidad de autorregulación constante y de cómo me afecta la presencia, las frases, las conductas del otro y cómo poder gestionar eso a un lugar más funcional para poder crear seguridad relacional. Que yo asumo y creo que es algo que voy a empezar a mencionar mucho a partir de ahora, que mucho de lo que queremos conseguir o que algo universal que veo en los humanos es que todos de alguna manera queremos estar mejor con nosotras mismas y con los demás. Y como cada vez el contenido que creo, quiero que sea en línea con eso, con que nos acerque un poquito más a eso, estar más a gusto con nosotras mismas y con el resto. Y al final es cómo crear seguridad interna y seguridad externa. Y como mucho el bienestar tiene que ver con el safety, con la seguridad y cómo la creamos. Y el poder sostener tus emociones incómodas a la vez que eres asertiva con otra persona es uno de los caminos. Y aquí te animo, primero, que puedas abrazar esa idea y que empieces a cuestionar el hecho de que estar enfadada es automáticamente crear amenaza en relación, crear inseguridad en relación, y que siempre tiene que venir desde ese, o tiene que darse en ese contexto de lucha. Y lo que quiero que empieces a crear espacio para lo contrario. Cómo sí es posible poder estar sintiendo emociones incómodas y gestionarlas en relación desde un lugar diferente, donde no entras a la interacción en modo lucha, sino entras a la interacción en modo te voy a dar un pedacito de mí para que puedas entenderme. Y esto es un cambio de paradigma a la hora de vivir las relaciones, que es el cómo entras o cómo gestionas el conflicto relacional. Y te voy a lanzar esta pregunta y me gustaría que te quedes con ella para el final del podcast, y es: cuando tú tienes un conflicto, ¿entras al conflicto o a la interacción con el hacha en mano o entras con una apertura y curiosidad mental de qué es lo que hace que estemos en conflicto? ¿Qué hay de la otra persona que le cuesta entenderme y qué hay en mí que hace que esto me esté doliendo y cómo se lo puedo explicar para que lo entienda y cómo yo puedo entender su parte? Versus tú has hecho X, Y, esto me duele, no lo entiendo, no sé por qué lo haces, y ponerme en modo de lucha. Y esta es una gran pregunta que te diría: ¿cómo entras a los conflictos relacionales? ¿Desde aquí o desde aquí? Si entras desde aquí, validártelo, porque es cierto,
como te decía, que el sistema nervioso estamos muy diseñadas para que en el momento que aparezca el enfado aparezca la defensa, pero decirte que en este contexto, en este momento de la historia y con la información que hay ahora, tomar conciencia de esto y empezar a desarrollar habilidades para poder construir más de esto es posible. Con lo que te animo a que tu cerebro empiece a integrar el hecho de que relacionarse de otra manera y relacionarse y procesar tus emociones negativas de frustración, de rabia en relación, hacer esto de una manera distinta que te ayude de hecho a afianzar la relación y no a que se destruya, es posible y es algo que puedes hacer. Yo te animo a que trabajes con nosotras, trabajamos precisamente en esto. Gran parte de lo que hacemos es terapia grupal precisamente desde esta perspectiva, enfocada en desarrollar habilidades para construir seguridad relacional para con una misma y dentro de los contextos relacionales. Te invito, te dejo todos los links abajo para que sepas cómo trabajamos. Tienes además un montón de podcasts donde puedes ver exactamente qué hacemos y cuál es la experiencia de otras mujeres, y a la vez también que te puedas llevar poco a poco información de estos snacks psicoemocionales, que tengo además muchas ganas de esta nueva era, donde te voy a contar un poco más así las cosas como a mí me salen, que es lo que me gusta, y que te puedas llevar pedacitos de ideas en cada podcast que te ayuden poquito a poco a hacer sentido de tu mundo y de los demás de una nueva manera, para ir poco a poco construyendo esa seguridad relacional que nos hace sentirnos más acompañadas y más validadas en este mundo tan complejo. Mil gracias por estar aquí, hermana. Bienvenida a esta nueva era y te espero muy pronto con más snacks psicoemocionales sin filtro.